futura que viene. Amén. Está todo el plan del Dios de la Biblia, del Dios de Israel, está escrito aquí en la Biblia. Y nosotros tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura. Amén. Que nos alumbra como antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. De tal manera de que sabemos que la ciudad de Jerusalén, conociendo la historia por supuesto, y el segundo templo fue destruido por Tito y las legiones romanas. Tito y todos aquellos soldados que venían de diferentes pueblos que estaban bajo el imperio romano. Muchos, ¿me entienden? Habían británicos. Ya Londres se había fundado el año 42 después de Cristo. Ya este evento de la destrucción se había llevado a cabo el año 70, es decir, 28 años después. Y en esas legiones romanas seguramente habían galos, los franceses, venían también los de Hispania, que es España, y en fin, eran todos esos pueblos subyugados por el imperio romano y por tanto por la cultura romana. Amén. Esos pueblos de cultura romana destruyeron la ciudad de Jerusalén y el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Y es justamente esos pueblos de cultura romana tendrían que ser el origen del príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir, ¿cuándo? En la semana 70. Amén. Por eso nosotros identificamos claramente la extracción cultural romana de donde tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Me están entendiendo? Amén. Bien. Los que no, ya les dije, preste mayor atención, pidan información, cassettes, escuchen la radio, folletos, lo que tengan en sus manos, les ha de servir. Hoy no están perdiendo el tiempo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra está siendo sembrada. Y aunque ahora ya pudiera haber algunas lagunas en muchos, si pudiera haber alguna confusión o duda o que no pueden entender, lo van a entender más adelante. Lo importante es que están aquí recibiendo esta palabra. Y esto no por la voluntad de uno, sino por la voluntad del Señor. Porque Dios pone el querer como el hacer. De otra manera, cada uno estaría haciendo cualquier cosa en su casa o en otro lugar. Y es más, hay otro detalle que caracteriza el periodo intermedio. Su fin será con inundación. Dice, como hablamos de inundación, así como cuando escuchamos hablar de semanas, relacionamos equivocadamente con días. Cuando escuchamos hablar de inundación, inmediatamente relacionamos con agua. Pero la historia, y sobre todo a través de Flavio Josefo, historiador judío, nos determina que la ciudad de Jerusalén fue inundada por sangre. Porque de la parte alta de la ciudad, donde estaba justamente el templo, bajaban ríos de sangre por la cantidad de muertos. Y esto, por supuesto, y eso lo sabemos, el Señor Jesús había profetizado, ¿verdad?, de que iba a haber una terrible destrucción sobre Jerusalén y sobre ese pueblo. Tiempo de retribución, como nos dice el Evangelio de Lucas. No entramos más en detalles. ¿Con qué termina el periodo intermedio? Hasta el fin de la guerra, dice, durarán las devastaciones. La guerra, ¿por qué? Por la ciudad santa. Porque la ciudad santa es la ciudad de la profecía. ¿Y cuándo se tiene que dar fin a esas devastaciones producto de la guerra por la ciudad santa? Cuando empiece la semana 70. Durante todos estos siglos la ciudad de Jerusalén ha ido pasando de mano en mano. La ciudad de Jerusalén ha sido devastada con continuas guerras. Y esto lo sabemos por la historia. Estaba en poder de los romanos, pasaron después a lo que eran los mahometanos, luego vinieron los cruzados romano-papales y luego pasaron a mano de los mamelucos y luego después a los otomanos, al imperio británico. En fin, la
hasta que llegue el tiempo en que los judíos vuelven a tomar control de la ciudad santa. Pero con ello, por el hecho de que tengan control sobre ella, no significa de que haya desaparecido la guerra. Han habido más guerras por la ciudad. Amén. Recordemos que esta última guerra que se está llevando a cabo ha nacido el año 2000, en septiembre 28 del año 2000, cuando el entonces líder del partido Likud, Ariel Sharon, fue ¿a dónde? Al monte del templo. ¿Me entienden? Ahí estaba y tomó posesión al nombre de todo el pueblo judío. Eso ha causado la segunda intifada, esta segunda guerra, y la ciudad, y bueno, toda la tierra y el pueblo de la profecía ha estado siendo devastado. Pero eso está llegando pronto a su fin. Faltan pocos años y pronto se ha de dar paz y seguridad, y por tanto se ha de poner fin al periodo intermedio. Porque ¿hasta cuándo dura el periodo intermedio? Dice hasta el fin, hasta. Ahí está, ahí está lo que nos dice la palabra. ¿Cuándo termina el periodo intermedio? Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. ¿Cuándo empezó? Cuando se cumplió las 69 semanas de años. El momento en que el Señor Jesús terminó de pasear, terminó de su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, sentado en el pollino de asna. Apenas terminó ese paseo triunfal, empezó el periodo intermedio. Amén. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo termina? Cuando se pone fin a la guerra, cuando se pone fin a las devastaciones producto de la guerra por la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Y de esa manera entramos al verso 27 y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí en mi versión Valera 60 dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Pero ya es necesario tomar en cuenta otras versiones, y en especial el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, que se traduce de la Peshita y que tiene en forma más clara este verso bíblico de Daniel, y como otros muchos versos importantes del libro de Daniel que tenemos nosotros que escudriñar para poder armar en orden, amén, un mapa profético exacto, para que así, sabiendo el día en que sucede, anunciamos lo que viene y lo que está por venir. El día 1, el día 220, el día 1158.5, el día 1230, el día 1260, el día 2490, el día 2493.5 y el día 2520. Avanzando día por día, anunciamos lo que viene y lo que está por venir. Y esto en la semana 70. Amén. De tal manera de que, conforme a lo que es el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español de Editorial Clie, dice claramente, no, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y en cúspide de abominaciones vendrá el desolador. No dice después, emplea una conjunción, es decir, ya una simultaneidad, a la mitad de la semana. ¿Me entienden? Y continúa y dice: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿El desolador quién es? Es el destructor, es el Abadón en hebreo, es el Apolión en griego, es Gog, el rey de las langostas, que están prisioneras ahora en el abismo juntamente con él. Y sabemos que él está prisionero con todo su reino, porque osó tomar el lugar de Dios. Y esto por principios de guerra espiritual. Hemos podido entenderlo, porque él tiene que tener una puerta abierta en el hombre de pecado, el hijo de perdición, que le dé el derecho legal para tomar posesión de él. Y es justamente el mismo pecado que ha cometido el Abadón: poner su corazón como corazón de Dios.
Amén. Por eso este hombre, el Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle y que prepara los lanzamientos de Microsoft, ha tenido que enaltecer su corazón debido a sus grandes riquezas. Ha puesto su corazón como el corazón de Dios. Y ese pecado es pecado de muerte. Y ese pecado es la puerta abierta para que el lavadón, que es el mismo género, del mismo género de pecado, entre y tome posesión de él. Es por eso que identificamos ya al desolador. El desolador ya es la bestia ocupando el cuerpo del príncipe del príncipe que ha de venir. Amén. ¿Me están entendiendo? Cuando aquí nos habla del desolador, está hablando ya de ese cuerpo humano poseído por la bestia, poseído por el Abadón, el Apolión, Gog. Amén. ¿Y qué más nos dice? Daniel 9:27. Hasta. Y ese hasta es hasta el día 2520. Porque el día 1 y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está determinado por ese pacto con muchos que se confirma entre Israel, el mundo árabe, bajo presión total de Estados Unidos, de los países de Occidente, de las Naciones Unidas. ¿Y cuándo termina la última semana? 70 semanas están determinadas. Las semanas 70 son 7 años. No son 70 años. Hay algunas veces que se confunden y dicen la semana 70 dura 70 años. No. Ahora por eso estoy hablando, estoy compartiendo esta palabra. La semana 70 no dura 70 años, ni 70 periodos de 70 años. La semana 70 en forma específica dura 7 años, porque son los últimos 7 años. Porque ya se cumplieron las primeras 69 semanas de años. Amén. De tal manera que 7 años son 2520 días. Y dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El día 2520, el último día de la 70ª semana, o también podemos decir el último día de la profecía de todas las 70 semanas, o de la profecía de las 70 semanas. Ese último día se ha de dar la consumación con la venida del Señor Jesucristo. Amén. Sobre lo que Él fundamentó en la cruz del Calvario, hasta que venga la consumación. Él ganó el derecho, consumó el derecho de tomar posesión de la tierra y de todo lo que hay en ella, en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es, ¿me entienden? No solamente determinó su muerte expiatoria como Mesías dentro del periodo intermedio, sino que dio la base, el fundamento para la consumación plena el día del 2520 de la semana 70. De tal manera que entendemos por doble partida esa palabra, consumado es, porque el Señor Jesús estaba profetizando del último día de la semana 70, en que iba a venir la consumación, con Él sentado en su caballo blanco y con sus ejércitos celestiales, sin relación con el pecado, para poner orden en toda la tierra y vencer a los impíos y pisotearlos, y la sangre suba hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Los hijos de Caín serán pisoteados. Amén. Aquellos que no tienen la cruz en su vida, aquellos que no tienen la sangre de Cristo en su vida, y por ende no tienen el testimonio de Jesucristo. Porque hay muchos tradicionales que andan siempre hablando, parloteando por ahí de que la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y que la sangre de Cristo allá, pero sin